¿Están listos? Perfecto, vamos de lleno al mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón desde inicio de la semana para compartirte en esta mañana. Así que no quiero que pierdas absolutamente nada de lo que Dios va a transmitir a tu corazón. El 13 de agosto de 1961, ya algunos de ustedes andaban de novio con alguien. El 13 de agosto de 1961 inició oficialmente la construcción del muro de Berlín, lo que terminó con la Segunda Guerra Mundial, la derrota de la Alemania nazi, fragmentó el país de Alemania en 4 diferentes sectores. Un sector para el Reino Unido, un sector para Norteamérica, un sector para Francia, un sector para Rusia. Berlín fue dividida, la ciudad de Berlín, en 4 sectores también. 3 de esos sectores, el que pertenecía al Reino Unido, a Estados Unidos y a Francia, eran el bloque occidental, el bloque capitalista. Y la Berlín que le quedó a la Unión Soviética era el bloque comunista. A esta línea de separación, en un principio imaginaria, se le conoció como la cortina de hierro, ¿verdad? Era una ideología capitalista versus comunista, la cortina de hierro. Pero aparte de la cortina de hierro ideológica, la fecha que te di, que fue el 13 de agosto de 1961, se empieza a construir el muro de Berlín, que separó a cientos de miles de familias en lo que era la Alemania federal, occidental, y la Alemania democrática oriental, que pertenecía a la Unión Soviética. Las mejores oportunidades estaban en el bloque capitalista. No estoy hablando a favor, estoy hablando de la realidad. Así que mucha gente del bloque oriental quería cruzar al bloque occidental, es decir, del comunismo al capitalismo, de la Unión Soviética a los países aliados. Pero este muro, llamado también un muro de la muerte, más de 250 personas fueron asesinadas al intentar cruzarlo. Otros miles fueron encarcelados y cientos de miles de familias quedaron separadas por casi más de 3 décadas o 30 años. Hasta el 9 de noviembre de 1989. Casi 30 años, casi 3 décadas que el muro de Berlín estuvo en pie. Y esa noche, la noche del 9, entre el 9 y el 10 de noviembre, la gente se reunió. Obviamente ya el comunismo venía en decadencia. Derriban lo que se conoció como el muro de Berlín. Yo no sé si alguno de ustedes, ahora sí les hago pregunta, no se vayan a sacar de onda, no sé si alguno de ustedes vieron la noticia por televisión. ¿A cuántos les tocó ver esa noticia por televisión? A mí también, en teoría, pero era muy pequeño como para comprender qué estaba pasando. Bueno, después de eso, 2 años después, en 1991, viene la disolución de lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la Unión Soviética, la URSS. Todo esto que te estoy diciendo fue una de las noticias o de los acontecimientos más importantes del siglo XX. La caída del muro de Berlín es un hito, es un acontecimiento histórico, social, mundial, que impactó a todo el mundo entonces conocido. Con esta parábola quiero iniciar, con este acontecimiento histórico para la historia bíblica que quiero compartirte hoy y a dónde nos va a llevar el Señor. Si bien el 9 de noviembre de 1989 se derribó uno de los monumentos más hostiles conocidos por la humanidad, nosotros también hay algunas cosas que tendríamos que derribar, que nos están impidiendo acceder al conocimiento de Dios, que nos están impidiendo seguir creciendo en la comunión con Dios. Yo no sé si tú a veces te cansas de tu mismo estado espiritual. De hecho, platicaba con una persona esta semana y le decía, al no tener aspiraciones profesionales, uno puede llegar a cansarse y al solo estar en ese estado puede ser monótono, aburrido, y se convierte en un círculo vicioso. Cada año es lo mismo. Lo más crítico es cuando esto sucede en el ámbito espiritual, de que tienes, no sé, 10 años de conocer al Señor, pero sientes que no estás creciendo. 20 años o inclusive 5 años, pero sientes que no estás creciendo. Creo yo que hay cosas que tenemos que derribar. Y la historia que se encuentra en Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 32,
Es una historia bíblica que te voy a ir parafraseando para después entrar de lleno a la aplicación práctica para nosotros, porque no vamos a derribar ningún muro, no tenemos que viajar a Berlín, posiblemente no tengas que hacer ninguna demolición en estos días en tu casa, ¿verdad? Tengo aquí un marro para demoler, o mazo, así le llamamos en el norte, y uno aquí chiquito para bebé, para que te ayude tu hijo, ¿verdad?, a demoler. Que por cierto, ese es el tema del mensaje de hoy, el demoledor. Jueces capítulo 6 nos muestra la historia del pueblo de Dios ya instalado en la tierra prometida. Ya no están en Egipto, ya no están en el desierto, están en la tierra prometida, pero resulta que ellos, mis amados, habían desobedecido al Señor en cuanto a la idolatría. Digan conmigo, idolatría. Ahorita vamos a hablar de la idolatría. La idolatría es tener a algo o a alguien antes que a Dios, confiar en algo o en alguien antes que en Dios, poner nuestra devoción, nuestro placer, nuestro deleite y nuestro tiempo en algo o en alguien antes que en el Dios creador de todo. Él es el creador y los ídolos son creación, en el peor de los casos, nuestra propia creación. El pueblo está en la tierra prometida, se han vuelto a los ídolos, han puesto su confianza en ídolos de piedra, de barro, de plata, de oro, de madera, y entonces el Señor los disciplina, los corrige y los entrega en manos de un pueblo llamado los madianitas. Digan conmigo, los madianitas. Y los madianitas venían como langostas, ¿verdad? Venían como una plaga sobre el país de Israel y arrasaban sus cultivos, se llevaban sus ganados, se llevaban sus vacas, les dejaban las suegras, pero se llevaban todo lo demás. Entonces era crítica la situación. Ahora, atención con esto. Los hijos de Israel, el pueblo clamaba a Dios: Señor, libéranos, Señor, ayúdanos. Estamos en opresión, estamos en estrechez, no tenemos lo necesario para vivir. Y el Señor les levantaba profetas en su caso para decirles: necesitan arrepentirse de la idolatría. No puedo bendecirles si siguen idolatrando ciertas cosas. Este mensaje de entrada es para nosotros, que le decimos: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame a avanzar. Y el Señor dice: necesitas demoler el ídolo que tú sabes que tienes. Y si no sabes que lo tienes, hoy te voy a ayudar con la ayuda del Señor a descubrir cuál es el ídolo en cuestión en nuestra vida o en nuestra familia. Los ídolos, antes de que empecemos a agarrar piedras para tirarle a los hermanos católicos, los ídolos de hoy en día no son de plata, no son de oro, no se ponen en un collar, no están en un altar. Los ídolos son el materialismo, son el placer sexual, la inmoralidad ilícita. Los ídolos son la avaricia, el egoísmo, la tacañería. Los ídolos son la obstinación, ¿verdad? La necedad, la rebeldía. Esos son los ídolos actuales. Nadie les hace un altar, nadie les prende una veladora. Están ocultos y son más sigilosos, ¿verdad? Son más sutiles y por tanto con un potencial de destrucción masivo en nuestra vida espiritual, en nuestra moralidad, en nuestros matrimonios y familias. Familias se destruyen por ídolos. No es ninguna virgen, no es ningún santo, es inmoralidad sexual, avaricia financiera u obstinación. Matrimonios se destruyen por ídolos. Relaciones padres e hijos se destruyen por ídolos. Pero nunca nadie culpa a ninguna virgencita ni a ningún santo, porque no son los ídolos en cuestión. ¿Hasta aquí me estoy explicando? Así que el día de hoy la tarea nuestra consiste en dos cosas. Número uno, identificar cuál es el ídolo que tenemos. Diga conmigo, que tenemos. Algunos están: no, yo no tengo ídolo. Espérame tantito. Apenas vamos a quitar, ¿verdad? Apenas vamos a correr la cortina. La primera tarea va a ser identificar qué ídolo tengo. Voy a hablar de uno en particular que normalmente no he hablado en público, pero es necesario. Y número dos, la segunda etapa de nuestra tarea va a ser determinarnos a derribar, a demoler ese ídolo. En el libro de Jueces, volviendo a nuestra historia en cuestión, había un hombre llamado Gedeón. Y de repente Gedeón estaba escondido por cuestión de los madianitas, que a consecuencia de la idolatría estaban oprimiendo la nación de Israel. Gedeón estaba escondido
sacudiendo el trigo que le quedaba. Es parte de la prédica. Efectos especiales y actuación van parte. Y de repente un ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón primero se asusta y después le dice al ángel: si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos así? Yo no sé si tú te has preguntado eso. A ver, si Dios está conmigo, si yo soy cristiano, si fui a la iglesia, si tengo una Biblia nueva, ¿por qué estoy así? Y la respuesta quizá esté en que, checa bien, ¿cuál es el ídolo? La esposa de Jacob huyó de casa de su padre y le robó los ídolos. Jacob no sabía, pero había ídolos en su familia. Josué no sabía, una vez que fueron a pelear contra una ciudad llamada Jai, que había ídolos y fueron causa de una derrota nacional. Los ídolos escondidos no son menos peligrosos. Josué le dice: Señor, si estás conmigo, dame una señal. El Señor le dice: ¿cuál es la señal que quieres? Y él dice: espérame tantito, quiero ofrecerte algo. Y el ángel del Señor lo espera. Josué ofrece, para los que conocemos poquito o menos, le ofrece lo que era un holocausto. El ángel del Señor toca el holocausto. Los que tendrán idea de eso, para no meternos en profundidad, el Señor acepta el holocausto de Gedeón. Y antes de desaparecer, el ángel del Señor le da una orden a Gedeón, perdóname. Gedeón, quiero que destruyas el altar a Baal que tiene tu papá. Yo quiero estar contigo, pero necesitas destruir el altar de Baal que tiene tu papá. Y la Biblia dice que esa noche, porque Gedeón, pues el Señor le había dicho varón esforzado y valiente, pero Gedeón no era muy valiente. Estaba escondido, ¿verdad? Y entonces, de noche, Gedeón escogió a 10 hombres más y dijo: vengan, hoy no voy a escoger a 10, pero vente, Abel, por favor. Tú con para que no te vayas a cansar. Y entonces Gedeón tomó a 10 hombres con él, y esa noche vino Gedeón, vente, él representa a los 10 que venían con Gedeón, y derribó el altar de Baal. Le voy a dar suavecito porque lo puedo mandar hasta allá por la fuerza, hermanos, disculpen. Y derribó el altar de Baal, y había una imagen de acera. Échatela de acera, Abel. Paz, vámonos. Y entonces estos 11 personas salieron corriendo. Vámonos, Abel, vámonos. Gracias, Abel, ahí lo puedes dejar. A la mañana siguiente, la gente del pueblo se levantó. Yo que sé cuál era la tradición, voy a ponerlo así sin la intención de burlarme. Llegaron, quizá iban a persinarse en el altar de Baal ante la imagen de acera, pero la vieron derribada. Y dijeron: ¿qué pasó? Empezaron a investigar. Joás se llamaba el papá de Gedeón. Joás, ¿quién derribó el altar que tú tenías? Al dios Baal y a la diosa Acera. Empezaron a preguntar, y ven que siempre hay chismosos en las colonias. Se disfrazan de vecino vigilante. Y uno le dice: vengan, ¿qué pasó? Pero acá, no quiero meterme en problemas. Fue Gedeón, el hijo de Joás, el que destruyó el altar. Y entonces viene la gente de nuevo, viene toda la turba, el séquito, y empiezan a gritarle: Joás, saca a tu hijo para que lo matemos. Y Joás, ahí yo veo que tenía más amor por su hijo que por los ídolos, o por lo menos es lo que da a entender. Porque si Joás fuera otro, le dijo: mi hijo destruyó el altar, yo mismo lo mato. Pero Joás no. Joás les dice a la gente, me pongo de este lado, acá está Joás, ¿ok? Acá soy la gente, acá soy Joás. Digo, para no se vayan a perder, ¿dónde está el pastor? Acá. Joás le dice a la gente: bueno, si mi hijo derribó el altar de Baal, pues que pelee Baal con él. ¿No es Dios de verdad? ¿O lo tienen que defender ustedes? Y a partir de ese momento la gente empezó a llamar a Gedeón Jerobaal. Que Baal pelee contra él. Yo no sé cuál es el apodo que Dios nos pondría. ¿Contra qué Dios, contra qué ídolo tenemos que pelear? Tenemos que identificar primero, pelear y destruir.
La historia del muro de Berlín es una historia de destrucción de dicho muro, pero que trajo libertad. La historia de Gedeón en la Biblia al destruir ese altar es una historia que precede a uno de los milagros y las victorias más contadas en la Biblia. Un ejército de apenas 300 hombres derribó y derrotó a un ejército de 30,000. ¿Cómo? Deshaciéndose de la idolatría. Tú y yo no vamos a poder tener victorias, crecimiento, poder avanzar en nuestra vida, en Dios primeramente, en el matrimonio, en el alma, si hay ídolos. Los ídolos no te van a dejar vencer. Los ídolos no te van a dejar avanzar. Entonces tu tarea es identificar cuál es el ídolo y destruirlo. ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros empezamos con Gedeón en el pasaje bíblico, pero muchos años atrás el Señor le había dicho esto a su pueblo. Solo voy a mencionar la cita, escucha. Recuerda que este mensaje se queda grabado y tú lo puedes ver más adelante. Por cierto, saludamos a todos los hermanos que nos acompañan, que se conectan a través de Facebook. Levanten su manita y háganles así, por favor, allá hacia la pantalla. Bendiciones. Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El primer y segundo mandamiento. Números 33, 51 y 52. Israel, cuando hayas pasado el Jordán y entres en la tierra prometida, echarás delante de ti a todos los moradores del país y destruirás todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y todos sus lugares altos donde adoran. Salmo 96, 5. Porque todos los dioses con D minúscula de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmo 97, 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes talladas. Los que se glorían en los ídolos sean avergonzados. Salmo 106, 35 y 36. Se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Los ídolos son causa de ruina. ¿En quién o en qué estás poniendo tu confianza? ¿En quién o en qué estás poniendo tu satisfacción, tus afectos, tu tiempo, tu energía y tu devoción? Hay personas que lo peor o lo menos, lo último de sus energías se lo dan a Dios. Estoy bien despierto en el trabajo, pero cuando voy a orar son mis minutos de más sueño. Cuando voy a leer la Biblia son los minutos de menos concentración. Cuando voy a la iglesia son los minutos de mayor distracción. ¿Por qué? No porque no tengas la capacidad de escuchar con atención una enseñanza en la iglesia, sino porque lo mejor de tu energía, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu enfoque está en otro lugar. Y no digo que no seamos enfocados en otros aspectos, pero debemos de examinar hoy en día cuánto de lo mejor de mí estoy dedicando a Dios. Cuando uno tiene un ídolo, no solamente tiene un ídolo, sino que aprende a vivir de acuerdo a lo que el ídolo en cuestión manda. Si yo tengo un ídolo, ese ídolo va a empezar a gobernar mi forma de pensar y mi forma de vivir. Del mismo modo, cuando yo me someto al señorío de Jesús, Jesucristo va a empezar a influir en mi forma de pensar y en mi forma de vivir. Lo que tú eres hoy en día es consecuencia de a quién adoras. Así lo voy a decir. Y no estoy hablando de cuántas canciones cantas. Lo que tú eres, cómo te comportas como hombre o como mujer, cómo manejas tus relaciones, cómo está tu matrimonio y familia, es consecuencia inevitable de a quién estás adorando. No hay vuelta de hoja. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es nada más de cortesía, porque aunque no estemos de acuerdo, así es. Pura cortesía. Salmo 115, ese sí quiero que vayamos para allá. Salmo 115, versículo del 3 al 9. Está impresionante. Atención.
Nuestro Dios está en los cielos, el creador. La palabra Dios del hebreo Elohim o Elohim quiere decir creador, dador de vida, Dios. Cada vez que tú dices Dios, estás hablando del creador. Cuando es Dios con minúscula, es creación, algo que nosotros creamos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Es lo que dijo Joás. Que se defienda Baal. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Quiero que leas el 8 conmigo. 1, 2, 3. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En quien tú confías o en quien tienes tu confianza, vas a tomar dicha forma de la semejanza de lo que tú eres. Te vas a parecer a aquello en lo que tú confías. Si confías en la inmoralidad sexual, vas a empezar a tener la forma de perversión, pensamientos torcidos. Vas a ver a las personas del sexo opuesto como un objeto de placer. También el Salmo 135, del 15 al 19, dice de la siguiente forma. 135. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Igual, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es inevitable entonces que nosotros empecemos a tener la forma. Hay una frase que dice que eres lo que comes, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa frase? Eres lo que comes. Pues también eres lo que adoras. Diga conmigo para que se le quede un poquito más. Soy lo que adoro. ¿Qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que estás o a quien estás adorando? La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el Nuevo Testamento no cambia el asunto. El Señor nos dice a través de Hechos 15, del 19 al 20, a todos los gentiles. Digan conmigo gentiles. Gentiles son los que no somos judíos. Y a menos que tú seas judío, eres gentil, como yo. Los gentiles que se convierten al Señor, apártense de las contaminaciones de los ídolos. No se les dice, déjense también el cabello largo, la barba larga, vístanse de cierta manera los gentiles. No, apártense de los ídolos. No quiere decir que vivan como judíos, pero esto es no negociable. Apártense de los ídolos, apártense de fornicación. Es un tema que más adelante vamos a hablar. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice el Señor: ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dices, ¿pero qué es injusto? A ver, está siendo muy general. Y qué bueno que preguntan qué es injusto, porque viene una explicación. No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, di conmigo, idólatra, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Alguien dice, Pablo, ya párale, ¿qué onda? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego Pablo todavía les dice, y ustedes, algunos de aquí, eran de estos. Pablo, ¿qué pasó? Entre la lista aparecen los idólatras. Primera de Corintios 10:7, no sean idólatras. Primera de Corintios 10:14, hermanos amados, huyan de la idolatría. Primera de Tesalonicenses 1:9, ellos cuentan la manera en que recibieron el evangelio y cómo se convirtieron de los ídolos para servir al único Dios. Primera de Pedro 4:3, fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatría. Y termino esta sección leyendo primera de Juan 5:21. Hijitos míos, guárdense de los ídolos. Wow. No solo en el Antiguo Testamento.
no solo en el Nuevo Testamento, también en la actualidad. Y los ídolos, familia, hablo a manera de autocrítica a los cristianos evangélicos. Los más peligrosos no son las imágenes. Los más peligrosos son los que no están en una imagen. ¿Cuál es el ídolo? ¿Lo estás identificando? ¿A qué te pareces? Pregúntale a tu esposa, ¿a qué me parezco? El ídolo puede ser la comida. El ídolo puede ser la distracción. El ídolo puede ser el ego. Mi amor, ya mero terminas tus 2 horas de maquillaje, ya voy. El ídolo puede ser uno mismo. ¿Cierto? Mira, para identificar a un ídolo, es muy sencillo identificarlo, pero es difícil ser honesto. Para identificar a un ídolo, basta con identificar aquello en lo que inviertes más dinero, pero no te duele. La luz no es un ídolo. Lo pagas y siempre duele. Pero puede ser algún vicio. ¿Cuánto le inviertes de cerveza a la semana o al mes? Sé honesto. Y cuando lo inviertes en cerveza, hasta invitas a los compas. Pero cuando ves a alguien en necesidad, te duelen 50 pesos. ¿Cuánto le invertimos al coche? Que ande, ¿verdad? Luces neón, sonido surround. No sé si lo dije bien, pero me gusta esa palabra. Suena surround. Pero cuando te toca apoyar a alguien, las monedillas, ¿no? Sale un billete, ay no, esto no es de Dios. Aquí está, traje unas de ejemplo. Hay jóvenes aquí que quizá no tienen carro, pero ¿cuánto le inviertes a los videojuegos al mes? Ay, ya empecé a pisar callos, ¿eh? Pensé que el mensaje era para los adultos. ¿Cuánto gastaste en tu celular? En comparación con cuando te enfrentas a necesidad, ¿cuánto dinero das? Y voy a hablar de dinero hoy, así que prepárense, esto se va a poner bueno. Y también para los que nos están siguiendo, que muchas veces, ay, ¿cómo me bendicen sus prédicas? Espérame, vamos para allá, porque esto se va a poner sabroso hoy. Hoy voy a hablar de dinero. Gracias. Amén. ¿Qué pasó ahí? Okay. Escúchame bien. Invertimos tanto dinero que no nos duele en nosotros mismos, en mí. ¿Sabes por qué? Porque no estoy derribando, estoy construyendo el altar a San Lalo. San Lalo. Ay, qué guapo. 250 para mi corte de cabello. El altar a San Lalo está bien chido. He invertido dinero, he invertido tiempo, me he desvelado por San Lalo. Pero ¿qué de eso he dado en los demás? El ídolo se determina por en dónde te gastas más dinero. Sencillo. 2. ¿En dónde disfrutas más o en qué disfrutas más tu tiempo? Ahí vas a encontrar a tu ídolo. Primero tiene que ver con el dinero. ¿En dónde gastas, despilfarras o inviertes? De invertir es diferente. Más dinero y no te duele. Número 2. ¿En dónde se te va el tiempo y no te duele? Porque hay ídolos modernos, ¿eh? No es una virgencita, es un iPhone. Aquí. El altar de mi iPhone. Porque hay categorías. No. El Android es mejor. Okay. El altar. ¿En qué inviertes más dinero? ¿En qué inviertes más tiempo? ¿En qué inviertes más energía? Sería número 3. Bueno, la energía y el tiempo. ¿A qué le dedicas más fuerzas? Y no hablo del trabajo. Entonces el ídolo puede ser el ejercicio. El ídolo puede ser el deporte. No son cosas pecaminosas en sí. La madera no es pecado. Hacer de la madera un ídolo lo es. El oro no es pecado. Si no le dijera, hermanas, el oro es pecado, ¿pueden pasarlo a dejar acá, por favor? ¿Qué hacemos con el oro? Es lo que puede resultar pecaminoso. El descanso no es pecado, el ocio se vuelve un pecado. La comida no es pecado, la gula se convierte en pecado. Entonces, los excesos, ¿cuáles son los excesos en tu vida?
Si has tenido muchos noviazgos, tienes un ídolo. No se rieron ni de nervios. Hay 3 tipos de idolatría, pero ya te dije yo de cuál te voy a hablar. Hay 3 tipos de idolatría que no tienen una imagen como tal. Por cierto, derribamos el altar de San Lalo. Una de las idolatrías es la idolatría sexual. Detrás de cada vez que el pueblo se entregó a la adoración a ídolos de madera, de piedra, no solamente era adorarlos, era adoptar la manera de vivir de las naciones que los adoraban, y la inmoralidad sexual era una manera en la cual se identificaban con esos ídolos. Posiblemente dicen, está bien feo el ídolo, pero ofrece inmoralidad sexual. Vámonos todos para allá. La inmoralidad sexual dentro de la iglesia se está volviendo más recurrente de lo que uno cree. Y no estoy aquí para agarrar piedras y tirártelas. Tengo mis propios pecados. Pero necesito hablar del pecado de idolatría, de la inmoralidad sexual, y animarte. Estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, se llama fornicación, se llama adulterio, necesitas arrepentirte, necesitas alejarte de esa relación o empezar a hacer las cosas bien, en el orden de Dios. Alguien dígame amén. Perfecto. Primer tipo de idolatría, idolatría sexual. Siempre que hubo idolatría de imágenes, hubo desenfreno sexual. Siempre. Siempre. Desde que salieron de Egipto, el becerro de oro fue acompañado de inmoralidad sexual. ¿Estamos hasta aquí? De hecho, ciertos de estos dioses, la diosa Acera era la diosa de la fertilidad. No era de la fertilidad de la siembra, de la cosecha, era de la fertilidad de la mujer. Los romanos y los griegos también practicaban la inmoralidad sexual como exaltación a sus dioses. Eros. Segundo tipo de idolatría es la idolatría de la obstinación, de la rebeldía. Joven, si no estás obedeciendo a tu papá, a tu mamá y vives en casa, eres un idólatra. Y la Biblia dice, primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación, la terquedad, necedad, el empeño negativo, es un ídolo. El ídolo soy yo. Nadie me puede dominar. Nunca nadie me va a dominar. No me rendiré, nunca yo me rendiré. Rebelión, obstinación. Y el tercer ídolo, que es del que voy a hablar hoy, es la idolatría financiera. Ninguno de estos tiene un altar, un nicho en nuestra casa, independientemente de la religión. Le puedo predicar y preguntar a mis hermanos católicos, ¿tienes un altar a la inmoralidad sexual? No. ¿Cómo crees? No. ¿Tienes un altar a la necedad? No. ¿Tienes un altar a la avaricia? No. Es que no necesitan altares físicos. Están en nichos en el corazón. Ahí están entronados. Y el ídolo de la avaricia, se nos habla de él en los siguientes versículos. Efesios 5:5. ¿Saben esto? Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia de Cristo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3:5. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y empieza a mencionar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es. Ahora, cabe mencionar que a estas personas que se les está hablando estos versículos, es gente que creció, que creció y vivió en una cultura contraria al evangelio. Entonces tenían ellos, por el poder del evangelio, que renovar su mente, que resetear, desaprender muchas cosas para aprender cosas nuevas. Si tú estás conociendo a Cristo, o si tú estás viniendo a la iglesia por años y no has comprendido esto, o no lo hemos comprendido, es un buen momento para entender que los años que vivimos fuera de Cristo nos llegan a pasar factura a menos que reseteemos nuestra mente.
Necesitamos renovar nuestra mente. Y Pablo les dice, Pablo no está asustado, les dice, hermanos, yo sé que muchos de ustedes practicaban esto porque era su modo de vivir, era lo que habían aprendido, pero ahora en Cristo son nueva criatura. ¿Alguien dice amén? En Cristo somos nueva criatura y como nueva criatura vivimos de una manera diferente. Nueva criatura no es, ya no voy a tal iglesia, ahora voy a esta otra. No. Nueva criatura no es, ya no escucho a Daddy Yankee, ahora escucho a Marcos Witt. Tampoco eso te hace nueva criatura. Nueva criatura es si tu naturaleza ha cambiado. Y estas son evidencias de una naturaleza cambiada. Mateo 6:24. Ninguno, digan conmigo ninguno. Digan conmigo nobody. Nadie se atrevió, aprendan. Gracias. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. O va a valorar a uno y va a menospreciar a otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Digan conmigo servir. La Biblia no dice no puedes tener a Dios y tener riquezas. Eso no dice. Dice no puedes servir o no puedes amar. Son palabras importantísimas. Porque servir es bajo quién me voy a someter. Cristo es mi Señor y las riquezas son una herramienta. ¿Sí me explico? Ahora la pregunta es, si las riquezas para mí son mi Dios, he hecho de las finanzas y del dinero, del materialismo, mi ídolo. No podemos servir al Señor y a las riquezas, a la avaricia, a la codicia, a la tacañería. Vuelvo a repetir, no está diciendo no puedes tener a Dios y tener dinero al mismo tiempo. El asunto es no los puedes servir a los dos y no los puedes amar a los dos. Primera de Timoteo 6:10 vuelve a mencionar este énfasis que acabo de decir. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? ¿El dinero? El amor al dinero, el amor desmedido, el amor como, dinero, cómo te amo, y hacemos el altar del dinero. Mi dinero, por cierto, es mi dinero, mis finanzas, mis vacaciones, mi Mary Kay, mi Temu, ya. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. La palabra codiciar ya es una palabra muy específica que no dice el cual necesitando algunos. Todos necesitamos dinero, ¿sí o no? ¿Necesitan dinero? Yo también. ¿Y sabes algo más? Dios sabe que necesitas. Dios no está inconsciente. No, tú lo que necesitas es orar. No, necesitas dinero. Es una realidad. Pero dice la codicia. La codicia, mis hermanos, es una deformación de la necesidad. La codicia no nos permite nunca estar satisfechos con lo que tenemos. Dice, por el amor al dinero y la codicia del dinero, algunos de los hermanos se extraviaron de la fe y en consecuencia por la idolatría fueron traspasados por muchos dolores. Wow. ¿Le seguimos, familia? Porque los veo así como sacados de onda. ¿A dónde va? ¿Cómo podemos derribar el ídolo de la avaricia? ¿Cómo podemos quitar del trono de nuestro corazón la codicia, la tacañería, el materialismo, que nos lleva muchas veces, escucha bien, no la necesidad del dinero, sino la adoración al dinero, nos lleva muchas veces a ceder en nuestras convicciones. Y por eso aceptamos fraudes, tranzas, tratos chuecos, deshonestos, cosas por debajo del agua. ¿Sabes por qué? Por codicia. Porque si tuvieras una convicción firme, la cantidad de dinero no es suficiente para vencer tu convicción. De hecho, alguien decía, las convicciones no salen o no se deciden ante tal situación. Las convicciones ya las tenemos desde antes. Las convicciones ya las tenemos ahora mismo o no las tenemos. ¿Cómo podemos demoler, familia, el ídolo
de la avaricia, a los que están allá también. La Biblia dice, y quiero que prestes atención, porque viene una aplicación muy práctica. ¿Cómo puedo demoler el ídolo de la avaricia? La respuesta general, y vamos a ser específicos en unos minutos, es dando, sembrando y ayudando. Escucha bien, dando, sembrando y ayudando. Primera de Timoteo 6, 17 y 18, quiero leérselo a ustedes, porque aquí vamos a hacer otra cosa. Hace rato les pregunté si necesitamos dinero, y la mayoría dijo, sí, sí necesito dinero. Estoy en una situación donde cada mes tengo que estar haciendo cuentas. Estoy en una situación donde los hijos están creciendo y demandan más gastos porque crecen y la demanda es mayor. Sí necesitamos dinero. Pero por otro lado, escucha la primera frase de este versículo. El Señor le dice a través del apóstol Pablo a un discípulo llamado Timoteo, Timoteo, mándales a los ricos de este mundo. Digan conmigo, los ricos de este mundo. Y sabes que los ricos de nosotros los ricos de este mundo se refieren a nosotros. Pero ¿cómo, pastor? Si yo necesito dinero, sí necesitamos dinero. Pero ahora escucha la pregunta que te voy a hacer. ¿Consideras que tienes más de lo necesario para vivir? Si es así, levanta tu mano. ¿Consideras que tienes más de lo necesario para vivir? Si es así, levanta tu mano. ¿Qué es más de lo necesario para vivir? Que puedes decidir qué comer. Levanten la mano los que pueden decidir qué comer. Si no tuvieras más de lo necesario para vivir, no tendrías opción de decidir qué comer. Segundo, levanten la mano los que comen aquí de 2 a 3 veces al día. No pregunto más por pudor. Levanten la mano. Eso quiere decir que tú no estás pensando si mañana vas a comer. De hecho, sabes que mañana vas a comer 2 o 3 veces e inclusive te das el lujo de decidir qué es lo que vas a comer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Levanten la mano los que tienen más ropa de la que necesitan. Algunos no la están levantando, no sean mentirosos, hermanos. Híjole. Hay gente aquí que tiene 2 celulares. Por eso están viscos. El punto es el siguiente. Ahora sí, vuelvo a preguntar. ¿Tenemos más de lo necesario para vivir? Levanta tu mano. Yo sí. Y entonces la Biblia nos llama a nosotros los ricos de este siglo. Porque le está diciendo a un pastor, pastor, dile a los hermanos de tu congregación, a los ricos de este siglo, así que ricos, ahí les hablan, que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Hoy podemos tener, mañana no sabemos. Pongan su esperanza en el Dios vivo, ricos. Ricos aquí de la Lázaro, de la Doquín, de Palmas, ¿de dónde más tenemos ricos? ¿De la Parota? De Costa Chica, hay gente rica acá. ¿De dónde? De La Punta, los ricos de Cicatela. ¿De dónde? ¿De dónde? Hay gente rica. ¿Dónde? Allá, la Independencia, Libertad. Toda esa gente rica de colonias pudientes aquí de Puerto. El Señor te dice, Dios te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes, pero haz el bien. Sé rico en buenas obras. Eso es lo que el Señor te dice a ti y a mí. ¿Alguien dice amén? Amén. No pongas tu esperanza en la riqueza, hermano. Son inciertas. Mañana puedes tener, te sale un buen negocio. El mes que viene quizá venga un mes de crisis. Lo decíamos la semana pasada. Nadie nos advierte. A veces no sabemos qué puede pasar. Pero lo que el Señor sí te dice es, lo que hoy tienes, te lo ha dado el Señor para que lo disfrutes. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Lo que hoy tienes, te lo ha dado el Señor para que lo disfrutes. Tienes para salir de vacaciones, disfruta. Tienes para elegir qué comer, disfruta. Pero el Señor te dice, sé rico en buenas obras. Haz el bien, que no se te olvide. Y de esa manera estamos demoliendo el ídolo de la avaricia. Porque la avaricia no me deja pensar en los demás. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, si tienes 2 túnicas, ¿para qué tienes 2? No, pues es que, Señor, no, ¿para qué tienes 2? Si solo, ¿cuántos cuerpos tienes? 1. ¿Y túnicas? 2. ¿Cuántos te sobran? 1. ¿Y para qué te sobra la túnica? Pues no sé, es el cambio, Señor. No, es para que le des al que no tiene.
El Señor les estaba hablando así, directo, claro. Pero no, nosotros ahora, mis hermanos, no tenemos dos túnicas. Hermanas, el closet está... Una cadena rodea el pobre closet. Tienes aquel vestido, las voy a molestar, que tiene 3 meses que no te lo pones y estás esperando bajar tantito. Mira, hermana, de aquí a que bajes, mejor ahorra para uno nuevo. Vas a bajar, pero uno nuevo. El otro ya se enmoheció. Ser rico en buenas obras. No hemos pensado, Dios nos ha hablado al corazón en estos días, de decir, Señor, no dejes que me vaya a dormir hoy sin hablarle a alguien de ti. No dejes que me vaya a dormir hoy sin predicarle a alguien de Cristo, sin orar por alguien. Pero yo me atrevería a que incluyas en tus oraciones, Señor, no dejes que me vaya a dormir sin hacer una buena obra. A veces estamos tan desconectados de las buenas obras como que soy cristiano, soy salvo por gracia, no necesito hacer buenas obras. Las buenas obras testifican de nuestra genuina fe. Pero tengo tan poquito, pero tienes. Tienes. ¿Sí o no? Y los que están allá en Facebook también tienen. Por eso tienen Facebook, tienen internet. Hay 3 categorías en donde nosotros podemos dar, sembrar y ayudar. Y aquí te va la primera. Debemos, si el Señor nos permite, porque sé que lo va a hacer, responder la oración: Padre, no permitas que me vaya a dormir sin ayudar a alguien el día de hoy. En primer lugar, debemos ayudar a los necesitados. Y voy a categorizarlos en los necesitados desconocidos. En los necesitados que no tienen la oportunidad de pagarnos otra vez. No estoy diciendo que les hagas un favor, te presto. No, es dar. El ídolo se destruye dando, no necesariamente prestando. ¿Alguien me está siguiendo? Yo te ayudé y no me has pagado. No, yo estoy hablando de las personas que sabes que no te lo pueden pagar. Personas que sabes, que intuyes que no los vas a volver a ver en tu vida. No porque sean deshonestos, sino porque solo son personas que Dios te pone una vez en la vida para bendecirlos. Y el Señor dice, tuve hambre y me diste o no me diste de comer. Tuve sed y me diste o no me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste o no me cubriste. Los necesitados. Salmo 112:9 dice que el justo reparte, da a los pobres y su justicia permanece para siempre. Proverbios 19:7 me encanta. A Jehová presta el que da al pobre. Esto me encanta, hermanos, porque te acabo de decir que estamos hablando de darle a gente que no nos va a pagar. ¿Quién dije que no nos va a pagar? La gente, ¿cierto? ¿Quién no nos va a pagar? Pero la Biblia dice esto, escucha bien. El que le presta al pobre, o el que le da al pobre, perdón, a quien le está prestando es al Señor. Una persona no te lo puede regresar, pero yo no sé si tú crees que Dios te lo puede multiplicar. ¿Alguien puede decir amén? Dios puede multiplicar de una manera impresionante. Un jovencito se le acercó, Señor, veo que hay mucha gente con hambre, son 5,000. Tengo 5 panes y 2 peces, y estos 5,000 son costeños, comen como tindallo, Padre. Pero Señor, 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice, en mi mano son mucho más que eso. Basta y sobra para los 5,000. ¿Alguien lo cree de corazón? Y te promete el Señor a ti, el bien que hagas a algún pobre, te lo volveré yo a pagar, te dice el Señor. Imagínate cómo paga el Señor. El Señor no se va a esconder de ti, Padre, y el Señor se voltea, híjole, me viene a cobrar. No, Él está ahí presente. Hechos 20:35, perdón, Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y yo sé que hay crisis financieras que llegan y tú puedes decir, yo he sido generoso, pastor, y yo me voy a adelantar, no solamente le doy a los necesitados, yo ofrendo, apoyo, diezmo, honro a mis padres financieramente, pero a veces hay temporadas de crisis, sí, porque vivimos en un mundo que las riquezas son inciertas, pero lo que nadie te va a robar es el gozo de haber dado. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Fíjate lo que dice la palabra. Hechos 20:35. En todo les he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados.
Trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo fuerte, 1, 2, 3, más bienaventurado, ¿qué? Dígalo fuerte, 1, 2, 3, más. Mira nada más. El apóstol Pablo es un hombre que le está diciendo a la iglesia, no quise ser carga para ninguno de ustedes y me puse a trabajar. Pero también la otra cara de la moneda es cuando el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 le dice a la iglesia, ¿cómo es posible que no sean generosos? Por un lado, porque voy a pasar a la siguiente. En primer lugar, debemos dar, sembrar y ayudar a los necesitados que no los vamos a volver a ver. Segundo lugar, no están en orden de importancia. A los que trabajan en la obra del Señor, a los que trabajan en misiones, a los que trabajan en la iglesia, a los que trabajan en la enseñanza. Y sí, para que no andes con, ¿qué quiso decir? Sí me incluye a mí, pero espérame bien. Sí, ¿qué quiso decir? No, sí se incluye a los pastores. Y no estoy diciendo esto, atención, porque estemos en una iglesia que no es generosa. Yo de verdad creo con todo mi corazón que esta iglesia local es una iglesia generosa. Por eso el Señor nos ha traído hasta donde estamos en todos los sentidos. Y no hay más que agradecer a toda la gente generosa que está aquí. Pero la enseñanza de hoy, aparte de lo que te dije para ti, que tiene dos propósitos, identificar el ídolo y derribarlo, en cuanto a mí tiene dos propósitos. Examinar si quizás solamente tú estás pensando, soy generoso, pero dentro de la iglesia, porque no tengo duda, somos una iglesia generosa y los bendigo en el nombre del Señor por eso. Pero también por otro lado hay gente que recién está conociendo la palabra de Dios y así como le sucedió a los hermanos a los que Pablo les escribió, quizá tu vida ha sido de egoísmo, ha sido de codicia y estás acostumbrado solo a que te den. Hoy es un buen domingo para empezar a dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero díganlo fuerte para que les crean. Amén. Gracias, hermanos. El apóstol Pablo, poniéndome yo con toda humildad en sus zapatos, entendemos que cuando predicamos, enseñamos y servimos a la iglesia, podemos esperar dignamente una recompensa, y estoy hablando económica. Pero cuando la iglesia no provee para nuestras necesidades, nosotros entendemos que nuestro sustento está en el Señor, no en las personas. Por otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que si tenemos salud, tenemos manos y pies, podemos trabajar. Delante de ustedes está un hombre que no solamente trabaja en la enseñanza de la palabra de Dios. Tengo un trabajo de tiempo completo como cualquiera de ustedes. No todos trabajamos en lo mismo, pero mi trabajo de lunes a viernes, ahí dando clases, aconsejando, instruyendo, dirigiendo una escuela, es igual de digno que el trabajo que tú tienes de albañil, de taxista, de comerciante, de vendedor, de profesor. ¿Alguien dice amén? Entonces, delante de ti no tienes a una persona floja que se sienta y dice, voy a buscar en YouTube que voy a predicar para los hermanos y que me den dinero. No. Tú puedes preguntarle a la gente aquí en la iglesia, levántenme su mano, por favor, a todos aquellos que he tenido la bendición de bautizar y están aquí esta mañana. Son bastantes. A ellos que están ahí, pregúntales cuánto les cobré por bautizarlos. Quiero que levanten su mano a todos aquellos que he tenido la bendición de presentar a sus hijos. Levanten su mano. Hay algunos, pregúntales a ellos cuánto se les ha cobrado por presentar a sus hijos. A todos aquellos, una pregunta más sensible, que han perdido un familiar y he tenido la oportunidad de ir a oficiar en una ceremonia, levanten su mano, por favor. Pregúntales cuánto les he cobrado. Porque una cosa estoy seguro, que lo que hacemos es para Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Y Dios nos bendice. Mira, mis hermanos, no mencioné especialmente a los de la boda, ¿eh? Las bodas son punto y aparte, que tampoco cobramos, pero estamos hablando de una fiesta. Y yo me he topado con matrimonios, lo voy a decir, amor, lo voy a decir. Matrimonios que necesitan derribar el ídolo de la codicia, porque ustedes, a ver, hermanos, juzguen entre mí y algunos matrimonios, no están acá. Contratan un salón, 10,000 pesos. Un sonido, 10,000 pesos. Un grupo musical, 20,000 pesos. Le dicen al pastor que vaya a predicar y cuando se va, gracias, pastor. Juzguen ustedes si es justo.
Órale, matrimonios. No sé si dárselo al altar o al trasero del matrimonio. No, pero hay matrimonios también muy conscientes que nos han bendecido, pero tampoco, pastor, ¿cuánto? Le digo, no, estás preguntando, no estamos nosotros cobrando. Si Dios ha puesto en tu corazón bendecirnos, esta ha sido mi respuesta a lo largo de estos casi 12 años pastoreando. Si Dios ha puesto en tu corazón bendecirnos, con todo gusto. Me gasto tanto de gasolina, mis viáticos, no, le digo. Fíjate que mis zapatos están rotos, ¿voy con estos a tu boda? Ahora, por el otro lado, familia, sí hay abusos. Sí hay abusos. Y para la gente que hoy nos visita, quizá por primera vez, y te tocó un mensaje que se está hablando de dinero, le estás diciendo al que te invitó, te lo dije, pero escúchame con atención. Creo que en todo el año 2025 es la primera vez que estoy hablando abiertamente de finanzas en este lugar. Es necesario, es un tema bíblico. Hay versículos bíblicos allí. Muchos. De hecho, tuve que quitar algunos porque el tiempo no nos iba a dar. Mira, aquí ya casi nos da la hora. ¿Y ustedes no se quieren mover? Es bíblico dar a los necesitados que no vas a volver a ver. Es bíblico dar. Me preguntaban algunos padres de familia la semana pasada que presentamos a los niños con una buena intención, pastor, ¿y cuánto vamos a dar? Le digo, no, nada. O sea, si tú estás sembrando en la iglesia, eso es parte de mi trabajo, lo hago con mucho gozo. Pero aquí está mi número de tarjeta. Hay abusos, hay extorsión, hay manipulación, sí lo hay. Pero para las personas que tienen por lo menos, escucha bien, 3 meses, no te doy más, 3 meses viniendo aquí, sabes que las finanzas no son un tema de manipulación en este lugar. Te exponemos cada mes, así estamos, esto entró, vamos pagando el terreno, vamos pagando la construcción, hay venta de alimentos, hay estos proyectos que puedes apoyar. Jamás te he dicho, me dijo el Señor, que si pactas, el Señor te va a bendecir. Y no, jamás he dicho eso, jamás he manipulado ni cambiado mi tono de voz. ¿Lo he hecho, mi amor? Dígame la verdad, ¿quién está monitoreando mi esposa? Jamás, porque no es necesario, porque creo, porque he visto una iglesia generosa. Pero si aquí hay alguien que tiene la idolatría de la codicia, es un buen día para derribarla. Cuando empezó la pandemia, por supuesto que nos dejamos de reunir. Seguíamos trabajando, pero por obvias razones no estábamos reuniéndonos, no se decía, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Y entonces las finanzas significativamente comenzaron a bajar. Te repito, jamás se le exigió a los hermanos, pues, ¿está pasando? No. Y Dios nunca nos dejó. Yo recuerdo que en ese tiempo en pandemia, arriesgando la propia salud, porque esa fue la realidad, empezamos a tener una reunión con algunos hombres. Con todo mi corazón tuve esa reunión. Estábamos predicando la palabra, estudiando la palabra. Después de 2 o 3 semanas de estar en esa reunión, la segunda semana me parece, iba yo manejando honestamente preocupado, orando, platicando con Dios, iba solo. Digo, Señor, ayúdanos. No sé cómo le voy a hacer. Tenemos este pendiente, tenemos este otro pendiente. Y me entra una llamada. Pastor, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo pensando, a lo mejor alguien necesita que lo visiten, que le oremos por él. Y me dice, pastor, ¿sabes qué? Dios me acaba de bendecir. Y quiero compartir esta bendición contigo que me has enseñado la palabra. A lo largo de estos casi 12 años en el ministerio a tiempo completo, pues estamos a tiempo completo en el pastorado, Dios nunca nos ha abandonado. Digo, por si hay alguien que dice que yo dejé de diezmar para que ella la aprenda. No, tu diezmo no me sostiene. Dios es quien me sostiene. Y me lo ha demostrado a lo largo de los años. Dar a los que trabajan en la obra del Señor. Lucas 10:7. Quédense en la casa que los reciba, coman y beben lo que les den. No es exigir, porque el obrero, dice el Señor, es digno de su salario. El obrero, y el Señor está hablando del que predica la palabra, es digno de su salario. Es digno de su salario. La Biblia nos habla de una verdad y estoy terminando. ¿Me ayudas, David? Primero, por favor. La Biblia nos habla de una responsabilidad cristiana, que es el diezmo. Digan conmigo el diezmo. Y yo creo que todos sabemos lo que es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios nos bendice.
y es lo que damos al Señor. Pero escucha, el diezmo no solamente es la 10ª parte, el diezmo es la primera 10ª parte. Porque algunos pensarán, híjole, me llegó tanto dinero, ya pagué todo. Ay, mira, Señor, si te alcanzó, si quedó para ti. Ese no es el diezmo. El diezmo no son las obras de tu salario. El diezmo es la manera en la que tú honras a Dios de una manera porcentual. La ofrenda no tiene una cantidad. Porque hay gente que vive al límite, al diezmo, y no más, porque empieza a tener un dolorcito aquí en esta parte. El que entendió, entendió, el que no, no. El diezmo es la 10ª parte de nuestra ganancia, pero no solo es la 10ª parte, es la primera 10ª parte, lo primero. Y te voy a decir algo, ahora que estamos abriendo el corazón. Enfrente de ti tienes a una persona que no empezó a diezmar siendo pastor. Desde los 14 años de edad. Yo recuerdo todavía que mis padres me daban 20 pesos. Con esos 20 pesos tenía que tomar 2 autobuses, porque vivíamos a las orillas de la ciudad en Tamaulipas, y mi secundaria quedaba en el centro. Cada autobús me cobraba 2 pesos con 50 centavos con mi credencial. Así que me gastaba 5 pesos de ida, 5 pesos de regreso. De esos 20 pesos sacaba 2 pesos para el diezmo y me quedaban 8. Me compraba, eran otros tiempos, obviamente alcanzaba para un poquito más. Desde los 14 años empecé a diezmar. Y es una práctica ininterrumpida en mi vida. Hay gente aquí que yo sé que dice, no, yo no diezmo, yo doy algo significativo. No, Dios no necesita algo significativo, ni yo tampoco. Lo que te estoy enseñando hoy es a derribar un ídolo que ahí está enquistado y lo has querido disimular. Pero en verdad lo que hay en ti es codicia. ¿Cuánto están pidiendo al mes ahí para 500 pesos para pagar el terreno? No, pero te echas 1,000, 1,500 en una cena. De eso estoy hablando. ¿Dónde está tu corazón? Y hoy tocó de finanzas. Mencioné a los que tienen 3 meses acá, pero los que tienen casi los 12 años saben de qué les estoy hablando, familia. Conocen nuestro corazón. Creo que conocen nuestras motivaciones también. Génesis 14:40 nos habla de Abraham dando los diezmos a Melquisedec. Y diezmos de una batalla, era un despojo grande. Génesis 28:22 nos habla del nieto de Abraham que le hace una promesa a Dios. Señor, si tú me llevas con bien, si tú me bendices, de todo lo que me dieres. Digan conmigo, de todo. Porque hace rato que te decía, tienes a un pastor que diezma, y déjame decirte, tienes a un pastor que diezma de todo. Si me llego a encontrar dinero de ese dinero diezmo. Tiro la credencial de la cartera que me encontré y de todo. Que me invitaron a algún lado y me bendicen, que de repente alguien, pastor, le deposité algo. De todo. De lo que me bendicen aquí como iglesia, de todo. De mi salario, de todo. De todo. Jacob le dice al Señor, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pasan los años, eso se establece como ley. Esto antes no era ley. Viene la ley y se establece como ley, diezmarás de todo producto que el Señor te dé. El pueblo dejó de hacer eso a través de los siglos y de repente se levanta un profeta llamado Malaquías y le pregunta al pueblo, ¿ustedes creen que el hombre puede robarle a Dios? Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo el hombre le va a robar a Dios? A través de sus diezmos. Si no has diezmado, lo que has estado haciendo es robado a Dios. Y luego el Señor les dice, traigan sus diezmos, que haya alimento en mi casa, que haya provisión. Ustedes saben que los eventos que hacemos acá para la iglesia propia no tienen un costo en la mayoría de ellos. ¿De dónde sale? De lo que tú das, de lo que tú siembras. Haya alimento en mi casa y reprenderé por ti al devorador. Y luego el Señor Jesús, porque algunos dicen, no, eso es el Antiguo Testamento, pastor, los codos son los que dicen que es el Antiguo Testamento. Jesús dice a los fariseos, ustedes son tan hipócritas que diezman la menta, el eneldo y el comino. Las mujeres que saben más de cocina, yo no sé, saben que estas son especias, ¿verdad? Muy finitas, muy insignificantes. Y dice Jesús, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Es decir, tanto diezmar como la misericordia, la justicia y la fe. Jesús está aprobando el diezmo, nunca lo canceló.
Y a lo largo del Nuevo Testamento el apóstol Pablo se enfoca en hablar al respecto. Por último, ¿cómo derribamos el ídolo de la avaricia? Dijimos que primero dando ¿a quién? A los necesitados, que no vamos a volver a ver. Segundo, dando ¿a quién? A los que sirven, a los que te están alimentando con la palabra de Dios, a los que te están pastoreando. Y no solo hablo de mí y de mi esposa como pastores. No sé si alguna vez has invitado a tus pastoras de mujeres, algún hermano que te ha aconsejado y cuando Dios te bendice, oiga hermano, Dios me bendijo, ¿se acuerda que la otra vez lo busqué para que orara por mí? Pues ahora lo busco para invitarlo a cenar. No solo estoy hablando para yo tener más, estoy hablando para sanidad de todos nosotros. Debemos dar a nuestros padres y familia, primera de Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Qué tremendo! Hijos que están aquí y que trabajan, independientemente que vivas o no vivas en casa de tus padres, debes proveerles. Pero mi papá no necesita, él no necesita, tú sí. Voy a repetir esto. Mi papá no necesita dinero, mi mamá no. Ellos no necesitan, pero tú sí necesitas dar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Mami necesita? No. Ay, gracias a Dios que no necesita. No, yo necesito dar. Si estás trabajando, una manera de honrar a tus padres, y obviamente está de más decir que si eres padre de familia tienes que proveer para tus hijos, no para tus amigos, en tus hijos primero. Y termino con esto, esta breve introducción para entrar al mensaje. Y también para los que están en Facebook, un abrazo de todo corazón. Nos vamos a poner en contacto. ¿Cómo debemos dar? Rápidamente te digo 4 verdades. Debemos dar generosamente, segunda de Corintios 9:6, a quien le des, a los necesitados, a quien te bendice espiritualmente, a tus padres. Cuando des, da generosamente, no saques las monedillas, el cascajo, ¿verdad? El cambio. Ay, no tengo billetes, pero, perdón, cuando decimos, alguien nos viene a pedir, ay, perdóname, no tengo cambio. ¿Y quién te dijo que te estaba pidiendo cambio? Así, ojalá un día nos contesten, no te estoy pidiendo cambios, tienes un billete, dámelo. Debemos dar generosamente. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra generosamente, cosechará generosamente. ¿Cómo quieres cosechar? Si quieres cosechar poquito, ya te di la clave, siembra poquito. Como dijera el gringo, siembra poquito. Entonces, se debe dar generosamente. Número 2, se debe dar con voluntad propia. Acá este mensaje no es para coaccionar a nadie. No, a nadie. Segunda de Corintios 9:5, que preparen primero su generosidad que antes prometieron, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia, jamás. Y oro al Señor que no permita que nuestro corazón se desvíe al grado de exigir, jamás. ¿Quieres ser parte del proyecto? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres aportar tanto al mes? Estás en libertad de hacerlo. ¿No quieres hacerlo? Bueno, lo sentimos. ¿Quieres integrarte a un equipo de ventas para el pago de los proyectos? Adelante. ¿No quieres? No si es de mala gana, yo te voy a pedir un favor. No lo hagas. No quiero lidiar con malas caras. Me tocó. Quítese de ahí. De verdad. No quiero eso. O ya en pleitos. Sáquese. De verdad, a los que están en un equipo de ventas, si es de corazón, bienvenido. Si no, quédate a dormir otro rato en casa. No quiero voltear a ver a Leslie porque sé que me está haciendo caras. Ahora, que no sea de exigencia, que sea de voluntad. Número 3, se debe dar con amor. Con amor. Amas a Dios, amas a tus padres, amas tu iglesia, amas tus pastores. Primera de Corintios 13:3 dice que si reparto todos mis bienes para darle de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Y por último, debo dar con alegría. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Digan conmigo, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¡Ah, qué bonito! Hay alegría en el dar. ¿Sabes algo? No debemos esperar a tener mucho para dar.
La viuda pobre vino ante el Señor, o vino ante las ofrendas, y el Señor vio y echó unos pesitos. Ahora. Y Jesús detuvo a todos y dijo: esta mujer ha dado más que todos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía y los demás dieron lo que les sobraba. Dios ve nuestro corazón cuando se trata de dar. ¿Cuántos quieren demoler el ídolo de la avaricia? ¿Alguien dice amén? Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. A la gente que nos acompañó, que Dios te bendiga, familia. Un abrazo con todo nuestro corazón. Bendiciones, bendiciones. Wow. ¿Dios habló a nuestra vida?